Pero ¿puede esa pequeña cantidad de CO2 tener la culpa? Vamos a hablar del calentamiento climático, no solo en este vídeo, sino en varios más. ¿Por qué? Porque yo este verano he observado que esto se ha transformado en una discusión, a veces hasta en los ámbitos familiares, que viene a ser a veces violenta. La gente está un poco perdiendo las formas, debe ser por la forma habitual que tenemos de afrontar las discusiones aquí en nuestro país. Y a mí me gustaría también contribuir un poquito a sensibilizar a la gente sobre este grave problema que tenemos, y voy a ir desgranando algunos de los argumentos que a veces se oponen a la posibilidad de que el cambio climático exista, o que al menos que sea de naturaleza androgénica. Bueno, pues la culpa fundamental del cambio climático la tiene el CO2, este gas de 3 átomos que está en la atmósfera en una cantidad muy pequeña. Y ese es el argumento para algunas personas para decir que cómo es posible que un gas que tan solo está en una proporción del 0,05% en la atmósfera, pues realmente pueda ser un problema. La atmósfera de la Tierra está compuesta un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, dentro del cual 1%, 9 de cada 10 partes, es argón. Y los 3 gases que he mencionado no absorben radiación infrarroja porque son gases diatómicos o monoatómicos, y es necesario tener más de 2 enlaces para absorber la radiación infrarroja. La radiación infrarroja, cuando es captada por una molécula, produce cambios en la vibración de los átomos, pero si hay ángulos, es decir, si hay por lo menos 3 átomos, lo que hace es vibrar torsionalmente ese ángulo. Entonces, la vibración del enlace apenas tiene efecto, y es la vibración del ángulo, abriéndose y cerrándose, la que produce una verdadera absorción de radiación infrarroja. Por eso hace falta al menos 3 átomos. Entonces, de ese 1% que decíamos de otros gases, casi todo es argón, y el 0,1% restante sí que contiene vapor de agua, CO2, óxidos de nitrógeno también, un poquito de metano, y todos esos sí que son gases de efecto invernadero. ¿Y puede el CO2 tener tanto efecto? Pues ya lo creo que puede. Para empezar, diremos que desde la revolución industrial hasta ahora hemos pasado de tener 120 partes por millón de CO2, en las últimas mediciones nos estamos acercando a las 500 partes por millón. Es decir, que ya este gas es muy importante dentro de ese 0,01% de gases. ¿Cómo funciona el asunto? La luz ultravioleta y visible que el Sol emite llega hasta la superficie de la Tierra, calienta los objetos, el agua, las rocas, etcétera, que emiten bastante energía, pero ya en forma de infrarrojo, que es una energía mucho menos energética. Cuando esa energía infrarroja llega a las capas altas de la atmósfera, pues cuando no topa con ninguna molécula que sea de estas de efecto invernadero, vuelve a ser emitida al exterior. Pero si hay moléculas de CO2, es absorbida con esas vibraciones que vemos. Y luego, lógicamente, la molécula se vuelve a relajar, volviendo a emitir el infrarrojo en todas direcciones, pero parte volverá a bajar a la Tierra. Entonces ese es el efecto invernadero. Y ese efecto invernadero es un efecto pernicioso, de ninguna manera. Si no existiera el CO2, nada de CO2 en la atmósfera y nada de vapor de agua, la temperatura en la Tierra sería de menos 20 grados, de 20 grados bajo cero como temperatura media. La vida en la Tierra sería muy complicada en esas condiciones, por lo tanto el efecto invernadero es algo positivo en principio, ¿no? Lo que ocurre es que los cambios en la proporción de CO2 lo van a alterar mucho. Luego ahí vemos que ese 0,1% de gases cambian la temperatura desde los menos 20 grados hasta los 18 grados. Luego algo será que tendrán de importancia estos gases. Entonces, ¿qué ocurre? Que preocupa mucho el aumento del efecto del CO2. ¿Por qué no preocupa, por ejemplo, el vapor de agua? Pues porque el vapor de agua no se puede cambiar su proporción, es más o menos estable, depende de la cantidad de vapor de agua que es capaz de disolver el aire de la atmósfera, y no va a modificarse salvo que aumente la temperatura, porque si aumenta la temperatura de la Tierra, la capacidad de la atmósfera de absorber y de disolver vapor de agua sube, y tendremos más moléculas de vapor de agua, con lo cual se reforzará otra vez el efecto invernadero y la subida de las temperaturas. Pero bueno, lo que sí sucede es que está aumentando la cantidad de CO2, como digo, en muy buena proporción. ¿Qué ocurre entonces? Que a pesar de que ha aumentado tan deprisa, la temperatura sobre el planeta Tierra de momento ha subido 1,5 grados, que es una barbaridad. O en otro vídeo hablaremos de cuál es el efecto de estas subidas de temperatura y si 1 grado es mucho, 1,5 grados es mucho o 2 es muchísimo, como de hecho es. Lo que pasa es que esto tiene un retardo, quiere decir que no cuando sube la cantidad de CO2 en ppm se produce inmediatamente una enorme subida de temperaturas, sino que lleva un cierto retardo de unos 40 o 50 años. Por eso siempre se dice que aunque paráramos la emisión de CO2 y mantuviéramos ya estable la cantidad de CO2 en la atmósfera actual, la temperatura
temperatura seguiría subiendo otros 40 años más, ¿de acuerdo? ¿Que todavía queda alguien que no se cree esto que digo? Vamos a hacer un pequeño experimento que se puede hacer en casa. Cogemos, por ejemplo, dos bidones de plástico idénticos. Uno está lleno de aire simplemente y en el otro vamos a llenarlo o por lo menos aumentar la proporción de CO2. ¿Cómo? Bueno, pues sencillamente podemos poner un poco de Coca-Cola abajo, agitarla, que salga el CO2 y cerramos. Ponemos los dos bidones bajo una lámpara intensa, si puede ser de las antiguas con bombilla de filamento que dé bastante calor, y lo tenemos un rato debajo. Después apagamos la lámpara y volvemos al cabo de media hora. Observaremos que la botella que contiene solamente aire se ha enfriado, la que contiene más CO2 sigue caliente. ¿Por qué? Porque las moléculas de CO2 han absorbido el calor y lo están volviendo a emitir y por eso se mantiene el calor. Y eso es una pequeña prueba para ver si la gente ya se va enterando de lo que vale un peine. Porque el CO2 efectivamente no es una molécula tóxica. Que ese es otro argumento. Si no pasa nada, no es una molécula tóxica, claro que no lo es. Bueno, depende de la proporción, todo es tóxico dependiendo de la dosis. Y si no que se lo digan, habrán visto ustedes algunas veces películas sobre naves espaciales, películas sobre submarinos, donde empieza a escasear el oxígeno y empieza a aumentar la cantidad de CO2. El CO2, cuando aumenta mucho en el cerebro, produce disfunciones muy graves, produce una intoxicación de CO2 que al final puede llevar incluso a la muerte. Esto lo hemos visto en algunas películas. Pero en general, efectivamente, no es una molécula tóxica. De hecho, la industria química procura cambiar muchos de otros disolventes por CO2 para que no sean nocivos para el medio ambiente. Pero eso no significa que en la troposfera, en la estratosfera, que es donde está situado el CO2 que produce el efecto invernadero, eso no nos traiga problemas, claro que nos los trae. También se ha dicho que el CO2 es alimento de las plantas, claro que lo es. Efectivamente las plantas, sobre todo durante el día, pues captan mucho CO2 para fabricar sus nutrientes. Y en efecto las plantas de la Tierra están amortiguando un poquito el efecto del aumento del CO2 porque están consumiendo algo más. Pero no va a ser suficiente, ¿por qué? Porque necesitaríamos cambiar completamente el ecosistema vegetal de la Tierra, que con los años acabará cambiando, porque irá habiendo cada vez más plantas y cada vez más plantas capaces de captar más CO2, pero eso tardará miles de años, por tanto no va a ser así. En definitiva, hay que ser un poco más rigurosos cuando se habla de los problemas de este asunto tan complejo como es el calentamiento climático. Seguiremos viendo más vídeos sobre esto, más argumentos que se han ido diciendo para intentar un poco formar a la gente y que se deje de zarandajas. La ciencia pues se la explican los científicos. Y muchas gracias por seguir estos vídeos del debate, pongan sus comentarios si quieren, que estaremos encantados.